Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted en esta mañana de martes ya 5 de mayo, Día de la Constitución, que se celebra aquí en nuestro país. Eh, pues bueno, todavía faltan muchas cosas que podemos todavía cambiar de nuestra Constitución. Hay otras que se tienen que conservar, pero hay cosas que sí se tienen que fundamentar. Y bueno, pues hay que estar orando por nuestros gobernadores, los gobernantes, ¿verdad? Para que Dios les dé sabiduría para guiar y ver por las necesidades de este país y porque en esta contingencia salgamos bien, ¿verdad? Miren, antes de iniciar este estudio que vamos a tener hoy de la oración extraordinaria, en su pantalla estarán viendo, ¿verdad? Los versículos para utilizar cuando luchamos, por ejemplo, con el enojo, la amargura, falta de perdón, la depresión, dudas sobre la salvación, el temor, sentimientos de falta de amor, la avaricia, la culpa o condenación, la desesperanza, la falta de fe, la inseguridad, la lujuria, el orgullo, el autorrechazo, la debilidad y las preocupaciones. Son municiones espirituales que nos ayudan a buscar la palabra de Dios cuando nos sentimos en, en este tipo de problemas o con este tipo de situaciones, ¿verdad? Para que busquemos la palabra de Dios y pueda ser una guía de esperanza, de fe, de fortaleza en todo tiempo y en todo momento. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Esa es van a estar en la pantalla, ¿verdad? Un tiempo, para que ustedes puedan leer las municiones espirituales, ¿verdad? Estos versículos son para utilizar cuando luchamos, ¿verdad? Con alguna de estas cuestiones que ya leí, ¿verdad? La inseguridad, el enojo, la depresión, la desesperanza, la debilidad, la tentación, la avaricia, en fin, sobre muchos aspectos, ¿verdad? Que son importantes. Estamos hablando de la oración, entonces es importante que podamos tener esta guía para, para nuestra vida, para cuando nos sintamos de cierta manera, ¿verdad? Bueno, la oración extraordinaria es el tema del día de hoy sobre la oración, ¿verdad? Estamos en el quinto mes ya de la oración. Eh, Dice en el Salmo 77:2, del cual está tomado este estudio: en el día de mi angustia busqué al Señor, en la noche mi mano se extendía sin cansarse. Salmo 77:2, ¿verdad? Vamos a ver eh, si está completo o si faltó alguna parte de este versículo. Salmo 77:2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que hay que ir a una oración totalmente sentida, eh, en angustia, ¿verdad? Dice que es en angustia cuando estamos buscando al Señor y debemos extender nuestras manos, nuestra esperanza, nuestra fe y fortaleza, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener, ¿verdad? Esa respuesta extraordinaria que necesitamos del Señor. Las estrategias de oración adquieren una nueva intensidad cuando la situación se vuelve desesperante. Es lo que sucede cuando una madre llega al hospital de urgencias para tener un parto prematuro o cuando te están por ejecutar la hipoteca. Cuando la lucha se pone candente, empiezas a creer que tu familia no permanecerá intacta. Estos momentos inesperados de intensidad exigen que dejes todo de lado y ores de manera radical. Llama a tus amigos y pídeles que oren contigo. Convoca a la iglesia. Todos tienen que orar, pero por más que estés desesperado, eso no significa que no pueda ser estratégico. Todo lo contrario. La experiencia de Esther en el Antiguo Testamento llevó a una necesidad de oración extraordinaria.
Tal vez recuerdes cómo esta joven y bella judía fue seleccionada entre varias candidatas para ser la reina de Persia. Cuando el rey Asuero se deshizo de su esposa. Cuando ella estaba en el palacio, Mardoqueo, quien había criado a Esther, le informó sobre un plan para exterminar a los judíos, a todos los judíos. La situación era terrible y Esther también estaba en peligro. Todavía no podía acercarse al rey sin permiso para hacerle una petición. Las leyes de la época dictaban que podían matarla si intentaba ir a ver al rey. Sin embargo, Esther hizo un valiente llamado a la oración extraordinaria. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Esto está en Esther 4:16. La oración unida y extraordinaria a la que convocó Esther tuvo resultados milagrosos. El ideólogo del genocidio murió colgado en la horca que él mismo había fabricado, y a Mardoqueo el judío le dieron una posición de liderazgo con la responsabilidad sancionada por el Estado de proteger a los judíos de futuras persecuciones. Esta es la clase de oración que la Biblia nos insta a seguir. Observa que el pueblo oró en forma colectiva. La oración extraordinaria es un esfuerzo de equipo. En Hechos 1, después de la ascensión de Jesús al cielo, los 11 apóstoles que quedaban se apuraron a volver a Jerusalén y se reunieron en un aposento alto a orar. Allí estaban unánimes y entregados de continua oración. Versículo 14 del capítulo 1 de Hechos. Más adelante, cuando a Pedro le arrojaron en la cárcel con una importante custodia, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Hechos 12:5. La noche anterior a su ejecución, encadenado entre 2 soldados, Pedro intentaba dormir. Entonces apareció un ángel, lo liberó y lo guió entre medio de guardias y puertas hasta llegar a su hogar. Como expresó un autor de antaño, el ángel fue a buscar a Pedro a la prisión, pero la oración fue la que buscó al ángel. Miren, vamos a esta parte, ahí en Hechos 12. Hechos 12, 5. Bueno, voy a empezar en 4. Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, 16 soldados lo estaban custodiando, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Y después en el versículo 7 de este capítulo 12 de Hechos dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces vemos cómo actúa Dios de manera grandiosa, de manera extraordinaria, cuando nosotros tenemos una oración extraordinaria, cuando nos dedicamos a la oración en equipo, o sea, con toda la iglesia orando para que pasen cosas extraordinarias, ¿verdad? Cosas maravillosas que jamás hemos visto ni oído. Estos discípulos oraban y ayunaban. Ya mencionamos el ayuno anteriormente como una de las llaves de la oración. Sin embargo, cuestiones serias exigen un sacrificio inusual con una devoción y dedicación concentradas. A través del profeta Joel, Dios le mandó a su pueblo que regresara a él de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12. Jesús, al empezar su ministerio terrenal, se preparó para los desafíos que tenía por delante al ayunar durante 40 días. Nos cuesta negarnos a nosotros mismos y a nuestro apetito, pero al negar las exigencias diarias de nuestra carne para
concentrar toda nuestra atención en Dios, podemos orar con mayor profundidad y atención en tiempo de dificultad, tensión y emergencia. Ayunamos porque nos tomamos las cosas en serio. Ayunar juntos implica que estamos unidos en nuestro ruego a Dios y para escuchar su voz. Y cuando se hace con sinceridad, Dios honra nuestro esfuerzo. Los primeros cristianos oraban con fervor, oraban con persistencia y pasión. Las circunstancias pueden llegar a un punto en que el instinto de supervivencia mismo genere la oración ferviente. Cuando los hombres a bordo del barco donde iba el profeta Jonás empezaron a temer por sus vidas, clamaron a un Dios que ni siquiera conocían, rogándole misericordia en la tormenta. Vamos a Jonás 1:14. En Jonás dijimos que era el capítulo 1, versículo 14, está después de Abdías en su Biblia, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, ¿verdad? Entonces, pues, oraron a un Dios, clamaron a un Dios que no conocían, con el que no tenían relación, pero que habían escuchado de él, y Dios los salvó. Cuando los receptores del mensaje de Jonás en Nínive tuvieron una aterradora convicción de pecados, ellos también clamaron a Dios para que los librara de la destrucción. Jonás 3:8, y fueron librados. Vamos a Jonás 3:8. Dice en el 7, para tener el contexto de Jonás 3:7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tal fue esta oración, ¿verdad? Una oración muy sentida, clamaron, ¿verdad? Pidieron perdón, se arrepintieron, y se convirtieron a Dios por mucho tiempo. Después Jonás, pues, hasta se enojó con Dios porque pues no había acabado con ellos, ¿verdad? Le reclama a Dios por haberlos salvado, por haberles dado la salvación. Pero bueno, acuérdense que el propósito de Dios es dar la salvación a todos los que se arrepienten, a todos los que quieren cambiar su camino y su vida, no solamente a unos cuantos, sino a todos los que hemos sido perdonados por sus pecados, por nuestros pecados, ¿verdad? Por medio de su sangre y de su sacrificio, ¿verdad? Nuestro Dios quiere la salvación para todos. En nuestro mundo actual y nuestra vida, muchas condiciones nos alarman y exigen que oremos fervientemente. El pecado en nuestra nación, el orgullo en nuestras iglesias, el dolor en nuestros hogares, la persecución a nuestros hermanos en Cristo. Hay necesidades de proporciones drásticas que no queremos ver y en las cuales no queremos pensar. La semilla de dureza y hostilidad contra los cristianos que se experimentan todavía en muchas naciones del mundo están alcanzando nuestras costas. ¿Pero acaso la iglesia de Dios está quebrantada y vencida? ¿Estamos dispuestos a afligirnos, lamentarnos y llorar cuando sea necesario? Santiago 4:9. Vamos a Santiago 4:9. Santiago 4:9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a afligirnos, a orar por otros, a verdaderamente lamentarnos de lo que está pasando en nuestro mundo, orar para que Dios haga su propósito, cumpla su voluntad en todo tiempo, ¿verdad? Y que podamos, nuestros corazones puedan latir con pasión y misericordia por aquellos que aún no han sido salvos.
¿Deseamos que nuestros corazones latan al ritmo de Dios? ¿Estamos preparados para ser leales al Señor en cualquier situación? ¿Nos rendiremos solo a Él para orar en unidad durante largos periodos de un deseo agonizante de hallar el favor y la misericordia de Dios? Sin lugar a duda, sabemos que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, 2 de Timoteo 3:1. Jesús fue realista cuando les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Pedro advirtió: no os sorprendáis del fuego de prueba en medio de vosotros. Vamos a 1 de Pedro 4:12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces esto indica maquinaciones satánicas y otras veces es simplemente el resultado del cáncer del pecado en el mundo que despierta nuestra sed de la gloria perfecta de la eternidad con el Señor. Pero cuando estos problemas alcanzan un punto de quiebre infranqueable, requiere un poder inusual que solo viene con la oración extraordinaria. Todos nosotros solemos volver a un nivel habitual de oración, probablemente más fácil y cómodo de lo que quisiéramos admitir. No obstante, Jesús mismo intensificaba el fervor de su oración según la necesidad del momento, desde un pedido alegre hasta orar toda la noche y llegar a clamar: Abba, Padre, postrado de rodillas antes de ir a la cruz. Vamos a Marcos 14:36 para ver este ejemplo que nos está dando la palabra de Dios. Marcos 14, versículo 36. Marcos 14:36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, que se hiciera su voluntad antes de ir a la cruz. La oración ferviente toca el corazón de Dios. Además, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esto lo dice en Santiago 5:16. Entonces, imagina lo que pueden lograr las oraciones combinadas, persistentes y unidas de muchos justos. Cuando todos ayunan y oran, no solo nos conectan, obran milagros, mueven montañas, llevan a un avivamiento y cambian el curso de las naciones. La oración extraordinaria tiene resultados extraordinarios. Dios Todopoderoso, te alabo porque no hay nada imposible para ti. Capacítanos y guíanos a la oración extraordinaria. Ayúdanos a dejar de lado todo pecado y a rendirnos por completo a ti. Que podamos ver las necesidades de nuestra ciudad y nuestra nación como tú las ves. Une a los creyentes de mi iglesia y mi comunidad en oración extraordinaria. Que podamos caminar en amor, unánimes, ayunar con fe y concertarnos en oración ferviente y persistente. Trae un avivamiento y un despertar espiritual a nuestra tierra. Glorifícate en nosotros, Señor. ¿Verdad? Entonces, pues que Dios ponga un corazón dispuesto a orar fervientemente, una oración extraordinaria, una oración fuerte, una oración que unidos como iglesia podamos nosotros ver cosas maravillosas y extraordinarias que Dios quiere hacer, ver cómo hay milagros de sanidad, cómo hijos que pudieran estar enfermos de cosas muy graves sanan con el poder de la oración, cómo vemos, ¿verdad?, personas que en estos momentos que han sido contagiadas del COVID y salen victoriosas porque creen en un Dios grande, creen en su palabra. Se fomenta una oración alrededor de esta persona y puede salir victorioso. Se hace la voluntad de Dios, pero hace cosas extraordinarias cuando nosotros creemos que Dios puede levantar ciegos, puede levantar enfermos, puede levantar paralíticos, puede levantar personas adictas, puede levantar personas en condiciones deplorables y hacer de esa persona una criatura nueva y criaturas que pueden ser llenas de su Espíritu Santo, agradecidas con Dios, que puedan alabarlo y bendecirlo cada día, ¿verdad? Dios nos ha rescatado a muchos de nosotros de situaciones muy diversas, de situaciones muy peligrosas, de situaciones
verdaderamente que nos hubieran llevado a la muerte en otras circunstancias, pero hoy sabemos que tenemos un Dios milagroso, un Dios fuerte, y que la oración extraordinaria de la iglesia no la echen en saco roto. La oración es la mejor herramienta en la batalla contra el enemigo. Y también para que Dios pueda escuchar nuestras necesidades, nuestras peticiones, y pueda hacernos y pueda darnos ese milagro que usted necesita, ese milagro de vida, de restauración, de salud, ese milagro que tiene un solo propósito, que es que usted doble rodillas ante Jesucristo y reconocer y confesar que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Él es todo, Él es todo lo que necesitamos. En estos momentos de contingencia, de desesperanza, ahí tenemos municiones que puse en el principio espirituales. Esas municiones son balas que nos ayudan a estar listos para dispararlas por medio de la palabra y de los versículos que estudiemos en las situaciones en las que estemos, para poder atender ese llamado, ¿verdad? Estar yendo de victoria en victoria, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios fuerte, que Él es el único que puede darnos la victoria en todo tiempo y en todo momento. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, puedes ver nuestras peticiones, puedes ver nuestros corazones. Sabemos, Señor, que cuando hacemos una oración ferviente, unidos con nuestra iglesia, unidos como hermanos, tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas. Tú puedes responder ese clamor de tu iglesia, de cada uno de tus hijos, y dar la respuesta de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres lo extraordinario que puede ser en nuestra vida, que le muestres a aquellos que todavía están en la oscuridad, que pueden tener esa luz y que pueden ser sacados de ese fango en el que se encuentran, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por llevar el evangelio en los diferentes lugares donde muchas veces es prohibido, Señor. Oramos también por la salud de nuestra iglesia, la salud espiritual, emocional y física que necesita nuestra iglesia. Que levantes una iglesia victoriosa en oración, llevando un evangelio, predicando la palabra, Señor, para que podamos llevar vidas que puedan ser transformadas y alcanzadas por medio de ti y por medio de tu palabra y de la oración, Señor. Te pedimos, Señor, para aquellos que están en situaciones de falta de trabajo, de falta económica, que están sufriendo por alguna pérdida, que están sufriendo por un divorcio, están sufriendo por una falta de trabajo, Señor, que tú seas con ellos, que tú seas con cada una de las familias, Señor, de tu iglesia, y aquellas también familias con las que tú puedas venir a hacer milagros maravillosos y puedas transformarlos en una vida de propósito y de amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide. Dios le bendiga.